Micaela, Sí. ¿para qué pensás que sirve tener un título universitario? Porque te abre posibilidades, oportunidades laborales, eh, te nutre aparte, te forma como persona. Ok, me hablaste de oportunidades, te abre puertas y me dijiste que te nutre como persona. Sí, te ayuda a crecer. A mí me ayudó. Ok, ¿pensás que tiene alguna ventaja en términos de si elegís este camino de tomar, de perseguir un título universitario, a no hacerlo, pensás que tenés una ventaja en términos de económicos, o sea, como en términos de cuánta plata ganás en tu vida adulta? Eh, Particularmente o sea, en lo que se refiere a mi título, que está relacionado a lo que es la salud mental, como que mucho, no sé qué tanto me cambió porque no está como bien pago. Ok. Eh, no sé, hoy en día por ahí gente que no estudia cobra lo mismo que quien sí, pero no pasa por, al menos lo que yo elegí mi carrera no pasa por ahí, sino por que me gusta lo que hago. Ok, entonces me dijiste, en tu experiencia personal y en algunos casos no se traduce a tener un título te hace ganar más plata, sino que hay casos en los cuales no No, es el depende caso. de la carrera y depende de las oportunidades laborales donde vayas a ejercer. No sé, no es lo mismo en un pueblo que en una ciudad, por ejemplo. ¿Qué ventajas ves en tomar este camino universitario en vez de no tomarlo? Me hablaste de que te nutre, que te abre puertas, que te abre oportunidades. ¿Cuáles son en específico de esas oportunidades? Bueno, trabajar de lo que te gusta. eh, si no tenés el título, por ejemplo, yo estudié musicoterapia en la UBA y qué sé yo. O sea, ya sin tener lo que es el título oficial, matrícula, se podía ejercer, pero no es lo mismo las oportunidades que tienen quienes sí tienen el título, quienes tienen la matrícula, está mejor pago que quienes no, está más valorado el profesional. eh, en lo que acontece a mi carrera. Después, si me hablas de otras cosas, no, no sé qué decirte. Micaela, última pregunta. Si tuvieras un sobrino o un hijo en edad universitaria como terminando el secundario, ¿le recomendarías que tome el camino, la ruta universitaria o no? Sí, totalmente. Porque ya te digo, eh, te formás, eh, no sé, no es lo mismo enfrentar el día sabiendo que vas a trabajar de lo que te gusta a que vas simplemente y estás 8 horas cumpliendo tu rol en un trabajo que no te gusta, se te vuelve pesado. Eh, sí, sí, porque tuve la experiencia y disfruto lo que hago. Déjame ver si lo entendí, porque me dijiste sí se lo recomendarías, pero me hablaste como la condición de dentro de la cual se lo recomendarías es si vas a estudiar lo que te gusta, o sea, si vas a estudiar para tener el trabajo que te gusta. Y ¿Es sí, así? obvio, porque hay familias que yo podría haber estudiado algo en relación a lo que a administración o a contadora y sin embargo elegí la música que nada que ver y me gusta, o sea, elegí hacer mi camino y eso también me ayudó a crecer, no quedarme en lo cómodo de bueno, por este lado voy por el lado de la familia y tengo trabajo asegurado. Micaela, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo y gracias por hablar No, conmigo esta tarde. Ha sido un gusto. Muchas gracias. no a vos. Joaquín, ¿para qué sirve tener un título universitario? Y en, bueno, en primer lugar te sirve para poder trabajar profesionalmente, pero sobre todo te sirve por todo lo que hiciste para tener ese título, que es haberte necesitado en la universidad, formarte, conocer profesores, compañeros que después van a ser colegas y adentrarte en un campo disciplinario eh, para conocer y también formarse como persona y ciudadano. Ok, déjame ver si lo agarré. Entonces me dijiste, tienes la utilidad de construir relaciones con profesores y alumnos. Me hablaste de, te forma como persona. Supongo que en el mejor de los casos la universidad te forma como persona y te dice, te hace perseguir lo bueno, lo bello y lo verdadero. En el mejor de los Algo casos, ¿no? parecido. Sí, en el mejor del caso de la universidad. Ok.
Y me dijiste cómo es de alguna manera la validación de tu proceso de adquirir estos conocimientos en pos de convertirte en profesional. Ahora te dan el título y buenísimo, llegaste, cruzaste la meta. ¿Es por Sí, ahí? sí, llegaste y empezaste. Claro, tal También, cual, tal cual. o a seguir formándote, porque también está el posgrado, o a dedicarte, ejercer y después trabajar. No solo para ganar plata, sino en una comunidad. Déjame preguntarte sobre eso, sobre la comunidad, sobre trabajar y sobre ganar plata. ¿Pensás que el hecho de perseguir la carrera universitaria en contraposición a no perseguirla, pensás que te garantiza tener un trabajo que te dé mayores ingresos? Y sí, mucho más que no tenerlo. O sea, claro, yo soy docente. Claramente con un título de profesor puedo aspirar a trabajos mucho más eh, gratificantes en distintos sentidos y más cuando con mayor salario, con mayor seguridad social, con mejor obra, con posibilidad de jubilarme, que si no lo tuviera. Eh, en general, al menos para un chico de mi edad. Ok, entonces le ves todas esas ventajas a perseguir el camino universitario en contraposición a no hacerlo. ¿Le ves alguna contra? ¿Pensás que tiene alguna desventaja o algo, o al revés? ¿Le ves alguna, algo a favor a no ir a la universidad en vez de ir a la universidad? ¿Cómo lo ves? Contras, bueno, requiere de mucha dedicación, eh, mucho esfuerzo y supongo que requiere, o no sé si requiere, pero está bueno tener en claro y decidir una carrera, qué le gusta a uno, porque no es tanto perseguir una carrera como empezar ya a, mm, a elegir un modo de vida, que eso si no lo tenés en claro, por ahí es muy difícil llevar adelante una carrera que dura 5, en general duran 6 años, o 7 o más, cuando por ahí no lo tenés claro. Si no elegís una carrera, por ahí es más fácil, digamos, dejar pasar el tiempo y además requiere sustento económico. Si no te lo da tu familia, tenés que trabajar, si trabajas y además querés estudiar, es mucho más tiempo y obviamente implica eso, ciertos sacrificios en ese sentido, sí. Pero si uno, si uno puede, si tiene la posibilidad y si más o menos hay algo que te gusta, sí, me parece que vale la pena. Ok, me hablaste también de las dificultades en pos de si querés perseguir una carrera, me dijiste también cómo formarte mientras estás trabajando va a ser más complicado, pero de alguna manera vale la pena. Déjame preguntarte sobre esto, porque creo que me siento un idiota hacer esta pregunta, pero déjame ver cómo lo ves. ¿Qué pensás que tiene a favor la universidad en este periodo de tiempo en el cual históricamente no tiene precedentes, que tenemos acceso a la información básicamente ilimitado? Como todo lo que vayas a aprender en la universidad en términos de contenidos, lo puedes sacar de internet. ¿Qué hace que sea mejor ir a la universidad con ese profesor, con tus alumnos y tus pares, tus estudiantes pares, en vez de no hacerlo y de estar en tu casa viendo videitos de YouTube y estudiando los libros vos solo? ¿Cómo lo ves? Eh, puede ser que es cierto que el Internet facilita una cantidad sobre todo de información y de datos, pero a la vez tan grande que es más fácil, me parece que es más fácil perderse en, en términos de qué información te sirve, es útil, es fidedigna o no. Y eso solo si lo pensás como información. O sea, ya solo en términos de información hay una falta de criterio. Que probablemente digo, si entras así de la nada, difícilmente puedas, o arduamente puedas desarrollarlos, saber por dónde ir, hacia dónde. Y más si no lo pensás como solo información. Ya si lo pensás como estás entrando en un segmento de cultura mucho más complejo. Y el Internet todavía no creo que ofrezca eso. Me pasa con el chat GPT, poner. Por ahí lo intento usar para hacer búsquedas bibliográficas más rápidas, para ver si me puede conseguir, che, ¿sabes si hay una traducción de este libro? Si se han trabajado estos cursos de alguna forma, conocer las fuentes de este pensador, por ejemplo, y no funca. No quita que algún día quizá pueda hacerlo y que eso te facilite ciertas cosas, pero tener un profesor bien formado, o sea, en abstracto quizá uno puede volver los equivalentes.
Pero en términos de experiencia, Claro. vale la pena hacerlo y te das cuenta de que es muy distinto. Y el Internet no creo que todavía ofrezca eso. Puede ofrecer muchos datos, Claro. pero hay los criterios para ver esos datos. Y ya, pensar en algo que no sean solo datos, sino que tenga que ver con formas de articular una historia, o por ejemplo es una cultura o prácticas más complejas, dudo que, no creo que todavía lo tenga. Así que ahí sí digo punto para la universidad, para los docentes bien formados y para gente con trayectoria. Que encima probablemente conozca, muchos conocen otras universidades, incluso otros países. Tiene mucho más años que vos, digo. O sea, Claro. viene ya con un ambaje de cosas que, que quizás uno solo con el internet, quizás podría, pero de una manera mucho más azarosa. Déjame ver si lo arreglo. Entonces me dijiste, en términos de la información, creo que no estuvimos en desacuerdo en eso, pensás que la información está. Creo que lo que me mencionaste como la gran contra es que no tenés un filtro sobre la información, sobre qué información es correcta y qué no, y al mismo tiempo es uno de los pros que encontrás en la universidad. Como que tenés un filtro y como que te van a decir, más o menos es por acá y esto es lo que sabemos hasta ahora. Sí, criterios más que filtros. Porque no es como esto no, sino, mira, esto es un camino, por ejemplo. O sea, podés conseguir libros en internet. Montón, yo consigo casi todo por ahí. ¿Pensás que hay un Pero hay que peligro a ir eso? hacia dónde ir. Sí, sí. ¿Pensás que hay un peligro en eso? Como hay cosas que no se enseñan en la universidad también. Como, así como, porque me dijiste como que criterios en vez de filtros. Claro. Ok, Sí. también de alguna manera estás... No estoy queriendo hacer como que no tenés un buen argumento, estoy queriendo ponerlo a prueba en términos de... Podés tener un profesor que te dice la historia es esta y no te cuesta la otra mitad, ¿me entendés? O lo mismo, hablé con una persona hace muy poco sobre lo que se enseña en la Facultad de Psicología y básicamente se enseña únicamente psicoanálisis, como Carl Jung y todo su entendimiento de los arquetipos y del análisis literario de los mitos, todo eso no se enseña en psicología, en la Facultad de Psicología. Entonces, como entiendo el punto, de alguna manera eso es lo que te quería preguntar, si ves que tenés algún peligro en cuanto a que quizás haya cosas que son muy útiles, muy válidas, y que por cómo está armado el plan, vos no vas a acceder a eso porque no está dentro del plan. ¿Cómo lo ves? En la facu, o sea, siempre hay cosas que quedan afuera y siempre hay tradiciones o líneas de trabajo, y las carreras son más heterogéneas de lo que parecen. A mí me pasa que en mi carrera, en humanidades, en filosofía, por ahí charlo con compañeros y muchos tienen la impresión de que siempre viene alguien y te dice, no se enseña lo que yo quiero y solo se enseña una cosa. Sin pensarlo ideológicamente, sino como, sucede así. Pero en general hay bastante variedad. Hay cosas que quedan afuera, muchas veces porque no hay un profesor que haya tenido esa trayectoria. En general, bueno, tenés un cierto plantel que han tenido distintos recorridos y que se lo saben de, por ejemplo, psicoanálisis, mucho. Puede ser que acá sí es cierto que, o he escuchado también que hay una formación fuerte en psicoanálisis, y, pero no creo que sea tanto el riesgo, digamos, lo que queda afuera, sino que en realidad la universidad te da bastante la posibilidad de ir eh, nutriéndote de nuevas tradiciones y de ir, pasa que tarda mucho tiempo también en poder incorporar y poder incorporar docentes y profesionales que eso, que tengan recorridos serios, y que después puedan formar a otro. Nada, es todo un laburo. Pero sí, así, no me parece peligroso, porque no veo ese trabajo de censura, digo. Un problema sería la censura. Déjame preguntarte para hacerlo más ilustrativo y para que creo que se pueda ver más claro. ¿Pensás que hay un riesgo? No digo que sea ahora el caso, ni siquiera estoy diciendo que estoy en contra de la universidad, pero ¿pensás que hay un riesgo en que las universidades se sesguen ideológicamente y se vuelvan una herramienta de propaganda? Eh, o sea, hoy día no lo veo porque tienen una trayectoria democrática ya de algunos años y hay bastante heterogeneidad de docentes, de posiciones partidarias, o sobre todo políticas, a veces también partidarias, y de tradiciones de conocimiento, perspectivas de- de pensamiento. Eh,
y hay toda una estructura de cogobierno también que hace que se involucren incluso otros actores a la construcción de qué es la universidad, que no son solo los docentes, que son los no docentes, que son los estudiantes, que son los egresados. Y eso hace que el panorama sea extremadamente complejo y por lo tanto muy heterogéneo. Así que la posibilidad de que haya un sesgo, suponte que solo hablemos de la ONC. Después imagínate tener que meter a todas las de esta provincia y después las de todo el país, que son un montón. Digo, si pensamos en universidades públicas. Eh, Sería muy difícil incluso imaginar la idea, digamos, que haya un sesgo o que haya un direccionamiento ideológico. Después, te pueden encontrar profes que digan, che, mira, para mí este profe estaba, no sé, eh, más atado a estos autores o a estas tradiciones. Pero casos muy puntuales y generalmente, eh, reitero, tiene que ver con trayectos muchas veces de formación, más que por una cuestión de sesgo, de intentar filtrar o de intentar censurar, sino que uno también se da el granito de arena que tiene. Claro. Y uno no puede enseñar sobre cosas que también que no sabe. Pero eso así, sobre docentes puntuales. Después si uno ve el panorama complejo, lo vería muy difícil. Es un campo bastante heterogéneo y además con cierta abertura, porque no solo forma e investiga, sino también la universidad tiene una rama de extensión y todo el tiempo hacen un trabajo para abrirse a distintos actores y saberes, siempre de manera eh, frágil, o, digamos, generalmente no alcanza su objetivo, pero que los tiene, los tiene. Así que nada, eso. Ok. Joaquín, déjame preguntarte, creo que ya de alguna manera, creo, como que ya lo fuiste respondiendo a través de la entrevista, pero si tuvieras un hijo, creo que sos joven, pero sobrino, digamos, en edad de elegir y de empezar a tomar esos caminos post-secundario de persigo una carrera universitaria o me tomo un año sabático o no lo hago y no sé, me formo en un oficio o X, me hago youtuber, eh, ¿qué le dirías? ¿Le dirías que le recomendarías que vaya a la universidad? ¿Cómo lo ves? Bueno, el Max sobrino, yo tengo mi hermano. Ahí va. Es mi. Es el que más pienso porque está ahora recibiéndose. No, pero también tengo sobrinos, hijos, ¿no? Eh, y le diría que si hay algo que le gusta y algo que lo entusiasma, por más que no sea productivamente lo más redituable o que no sea un trabajo de que vaya, bueno, con esto me solucioné la vida laboral. eh, si hay algo que prende mecha ahí y que la universidad te ofrece un espacio, una carrera para formarte ahí, yo creo que si se puede, si te bancan o si de algún modo tenés esa posibilidad, formarte es algo que no tiene precio, pero en serio que no tiene precio. Porque vale mucho más de lo que te imaginas y después para tu vida, y no solo laboral. Eh, Eso siempre si te gusta y hay algo que te movilice. Si no, o te movilizan cosas que por ahí no entran en el cuadro universitario, qué sé yo. Son un deportista, por ejemplo. O te gusta cocinar, entonces hay un terciario, u otras cosas que sean de otra índole. Bueno, vaya por eso. Digamos, o si te gusta el streaming o qué sé yo. Eso, ahí hay algo, viste, de la propia experiencia y de lo que a uno lo moviliza. Ahora, si la universidad tiene por ofrecerte algo en relación a eso, yo, sin dudas, pero de cabeza. Y bueno, y sobre todo yo, confío mucho en la universidad, bueno, en la Universidad Nacional de Córdoba es a donde yo me formo y le quiero mucho. Después probablemente otras también tengan mucho para ofrecer. Ok, entonces si lo agarré bien, primero trata de encontrar qué te gusta y si lo que te gusta podés complementarlo o podés perseguirlo a través de la universidad, 100% fíjate si lo podés hacer a través de la universidad. ¿Es por ahí? Sí. Disculpa mi falta de atención. Tu nombre es Joaquín, ¿verdad? Sí. Joaquín, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo y gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Suerte. Buenas tardes. Francisco, ¿para qué sirve tener un título universitario en tu forma de ver las cosas? Depende del título universitario que tengas, digamos. Personalmente no es por... Hay títulos universitarios que son más útiles que otros. Opinión personalmente, o personal, por opinión personal mía, otros me la van a debatir. Eh, yo estudio abogacía, acá nomás en la UNC, y bueno, para mí es extremadamente útil, porque te abre un montón de puertas más allá de la litigación, que también te abre la puerta de la docencia, si quieres ser profesor, de derecho o cursos secundarios.
Uso de filosofía, de otras materias, también te abre la puerta de la investigación, de tareas investigativas en el CONICET, por ejemplo, o en institutos provinciales. La verdad que es una carrera muy útil y muy versátil. Ok. Francisco, ¿pensás que me dijiste que hay distintas utilidades según el título que tengas y me Sí, dijiste, tenés una opinión personal de que hay algunos títulos que son más útiles que otros? sí. ¿Pensás que un título universitario en general hace que tengas mayores ingresos en tu vida adulta, una vez que salgas al mercado laboral? ¿Cómo lo ves? Sí, sí, es decir, obviamente hay que trabajar, una vez que un título es la garantía de que te den dinero directamente, eh, pero es un requisito, digamos, es decir, en muchos casos en muchos casos es un requisito, obviamente se puede hacer dinero sin ir a la universidad, obviamente sí, puedes emprender o hacer negocios, pero no sé, no todo el mundo tiene los mismos talentos o la misma, es decir, no todo el mundo tiene las ganas o las capacidades para ser empresario y le da para ser, yo que sé, ingeniero y es empleado siendo ingeniero y es muy bueno en lo que hace y gana dinero con eso, digamos. No, sí, digamos, hay materias que también son más por cuestiones de mercado, digamos, por cuestiones económicas que son cotizan más que otras, es decir, un ingeniero, un abogado, un programador de computación, supongo que ganará más que un profesor, digamos, más allá de que yo pienso que los profesores ganan menos de lo que deberían, en especial acá en la Facultad de Derecho de Córdoba. Entonces, me dijiste, me dijiste, va a depender de tus intereses y de cuál es el camino que quieres perseguir. Me Sí, dijiste, no necesariamente un título te va a dar más plata que perseguir otro camino. Me hablaste de emprender también. sí, sí, yo por ejemplo tengo amigos que estudian teatro, por ejemplo, que es muy bonito, yo voy a un taller de teatro como hobby. Eh, pero bueno, digamos, no, yo pienso que deberían ganar más porque es muy bonito, digamos, es cultura, digamos, y es arte, simplemente, pero desafortunadamente el arte no paga muchas veces. Digamos. Ok. ¿Pensás que, ¿Cuál pensás que es la ventaja? Por ejemplo, en términos de si podés hacer otra cosa. En el caso, por ejemplo, de los médicos, no podés ser médico si no tenés un título, no podés ser abogado, no podés ejercer como abogado si no tenés un título. Entonces, como tiene sentido lo que dijiste de, hay algunas profesiones que requieren el título para ejercer. Déjame preguntarte, ¿cuáles son las ventajas en las que es ambivalente, vamos a decir? ¿Cuáles son las ventajas de ir a la universidad en vez de no ir a la universidad? Eh, en el campo de una profesión, Claro, por ejemplo, pienso en este momento de la historia humana que es sin precedentes, tenemos acceso a la información ilimitada. En otro momento, sí, sí. para acceder a la información tenías que pasar por la universidad, ahora toda la información ya está en internet y es gratis. Entonces, ¿cuál es la utilidad de ir a la universidad para tener esa información en vez de no de hacerlo por tu cuenta? Sí es cierto, yo que sé, por ejemplo, yo estudio abogacía, ya muchos trabajamos con ChatGPT y inteligencia artificial, hacemos cursos de capacitación para eso. Si bien toda la información está ahí, la universidad te puede ayudar mucho, por ejemplo, para la hora de filtrar la información. Es decir, de qué información te puede ser útil y qué no. Si podrás tener toda la información del útil, pero también hay mucha información chatarra que no sirve para nada. Incluso en ChatGPT, digamos, si no le sabes dar buenas instrucciones, por más que sea muy útil, no te va a servir para mucho. Te sirve para el filtro y también te sirve, digamos, más allá de eso, hay que socializar con otros seres humanos para lo que sea, para trabajar, para hacer negocios, para emprender y conocer gente, es decir, que casi que es necesario, digamos, no vas a conocer mucha gente en ChatGPT. Ok, entonces me dijiste, tenés la utilidad del filtro, porque si no por ahí tenés que hacer vos el filtro y por ahí podés errarle a qué información es verdadera, a qué O la no. guía o alguien más lo hace por vos Claro. y no sabes muy bien qué estás buscando. Ok, entonces la universidad te da ese filtro de esto es el conocimiento ¿Qué que te te puede vamos ser a útil? dar y te puede ser útil y como de alguna manera está chequeado. Déjame preguntarte, me hablaste de esto de la utilidad social que tiene la universidad, también conoces pares, conoces profesores que saben de lo que están hablando, en teoría al menos. Me sale preguntarte cuál es la contra que le ves o el lado negativo de elegir este camino en vez de hacerlo por tu cuenta. ¿Cuál es el lado negativo? ¿De la universidad? Mm, y que te consume tiempo. Es decir, digamos, si, no sé, si te querés dedicar, yo que sea, para una empresa, yo que sé, querés ser carpintero. Bueno, puedes estar 1 o 2 años estudiando carpintería y ya está, y te puedes dedicar a eso. Digamos, es una
cuestión de... Yo lo veo más como una inversión. Es decir, digamos, está bien, te puede dar una inversión con mayor retorno si hacer las cosas bien después. Digamos, posiblemente eso, que consume tiempo. Hay gente que le consume menos que a otra. Hay gente que para estar abogado se tarda 10 años y hay gente que se tarda 5 o 6. Es decir, depende de la persona también. Pero sí, consume más. El factor tiempo es importante, pero bueno, también te puede dar muchas más recompensas. Francisco, última pregunta. Si tuvieras alguien, un hermano, un sobrino, alguien en la edad de terminar el secundario y empezar a descubrir o a definir cuál va a ser su camino después del secundario, ¿le recomendarías que vaya a la universidad? Sí, sí, sí. Si encuentra algo que le guste, que le pueda ser útil y que le pueda ser útil y que le guste, le diría que sí. Que sí. Eh, Más que nada, más si ya tenés parientes o amigos que te pueden ayudar a integrarte ya en la salida laboral. Tipo, si tenés un padre abogado y te gusta y te gusta la abogacía, mandale. Es como tener un padre carpintero y te gusta la carpintería, aprovecha. Francisco, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo y gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto, hermano. Muchas gracias. Pía, ¿para qué sirve un título universitario en tu forma de ver las cosas? Bien, bueno, yo no tengo uno, por ejemplo. Mi hermana más grande tiene uno y el resto de mis hermanas no tienen. Honestamente, yo creo, es una conversación que tuve muchas veces, ¿de qué sirve? Depende, puede servir para mucho o para nada. Yo creo que no necesitas un título para ser una persona que pueda ser parte de la sociedad y poder conseguir un trabajo o terminar el colegio o crecer quizás mucho más que una persona que sí tiene un título. Entonces, ¿de qué sirve? Yo, como es como un comprobante de yo estudié acá, hice esto, básicamente. Ok, déjame mencionar. Me dijiste, el título es como una credencial, como comprobante, me usaste la palabra comprobante, de estudiar acá, supongo tengo estos conocimientos y nada, soy la persona que digo ser de alguna manera y está certificado por esta institución. Ok, tiene como una utilidad de validación a través de la institución. Y me dijiste, de alguna manera no es indicador de que te hayas necesariamente desarrollado mejor como ser humano que si no tuvieras un título. ¿Es así? Sí. Ok. ¿Pensás que un título se traduce a tener un beneficio económico en términos de tu sueldo o tus ganancias monetarias una vez que salís de la universidad y estás dentro del mercado laboral? ¿Pensás que necesariamente un título significa más plata? ¿Cómo lo es? No necesariamente. Hay muchas carreras que aún así teniendo un título cobras una miseria. Por eso depende muchísimo de eso. Y, pero bueno, sí, hay carreras que sí, que si vos estudias te dan un montón de plata. Y eso, creo que todos sabemos más o menos qué carreras te dan y qué carreras no te dan. Pero de todas formas, conozco muchísimas personas que no tienen un título, que han estado o no estado en una universidad, sin terminar obviamente, y que hacen una buena plata, un buen dinero. Sobre todo mucha gente que trabaja independientemente por su cuenta y hacen buena plata. Y no es que... Y tampoco es un trabajo malo, digamos. O sea, son buenos trabajos, les pagan bien y capaz que ni siquiera han pisado nunca una universidad. Ok, Así. entonces no todas las carreras te van a pagar lo mismo, me parece útil tener eso en cuenta, como no todos los títulos te van a pagar de igual manera y hay como títulos más útiles que otros, entre comillas. Ok, ¿pensás que tiene una ventaja el ir a la universidad en contrario a no ir a la universidad? En términos de, más allá de los términos económicos, ¿pensás que hay algo que no podés recibir o que no podés aprender a menos que vayas a la universidad? Yo creo que tiene sus ventajas, sí, obviamente que sí. Eh, Hay cosas que, bueno, no podés hacer a no ser que tengas un título. No podés ejercer como tal.
Así que sí, ventajas obviamente que sí tiene. Pero a qué costo también, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, se escucha mucho de si no estudias o sos joven y no estás estudiando y capaz estás trabajando. Y escuchas mucha gente que te dice, pero estudia porque sos joven. Yo trabajo, por ejemplo. ¿Tengo pensado estudiar? Sí. ¿Por qué motivo? ¿Por qué quiero este título? Porque me da la ventaja de que puedo ejercer como lo que yo quiero ejercer. Entonces, bueno, sacando el lado económico, también tengo una ventaja socialmente, de que mucha gente, si pones a uno que tiene un título y otro que no tiene, y que supongamos que no hay ninguna diferencia más que eso, van a ver a esta persona como si fuera más inteligente, que supiera más, e incluso quizás sería escuchado más. Como, su opinión tiene un poquito más de validez porque, ¿por qué? Porque hizo una carrera de 6 años que, con todo esto también no quiero decir o tirar abajo a la gente que estudia, porque he visto a mi hermana, y una carrera bastante heavy, y yo la he visto y te destruye, eh, pero hay ventajas socialmente que creo que no se deberían negar o se deberían ver. Eh, sos más aceptado de cierta forma, aunque me parece que cada vez eso sucede menos. Creo que antes pasaba mucho más eso. Ahora hay cada vez más gente que no tiene y le va bien y hacen su vida eh, y están bien. Ok, entonces me dijiste, de alguna manera tenés una ventaja en términos sociales de si tenés un currículum y se ven exactamente iguales y una persona se recibió y tiene su título y la otra no, las personas van a pensar que esta persona que tiene el título es más capaz. Me dijiste de igual manera que en tu percepción esto está cambiando y ya no es tan válido como era antes, pero que sigue teniendo sus ventajas sociales en términos de percepción. Sos una persona que se recibió y tiene una profesión y tiene una carrera y tiene este título. Ok, ¿cuáles son las desventajas que le ves? Está bien, tiene sentido esto que dijiste. Hay algunas cosas en las cuales, algunas carreras que no podés ejercer a menos que tengas el título. Por ejemplo, un médico. Un médico no puede ser un médico a menos que tenga el título, si no, no puede ejercer. Creo que es ilegal directamente. Entonces, en términos de las personas que no necesitan el título, que sería indistinto si van a la universidad o no, ¿cuál pensás que es la desventaja de ir a la universidad o la ventaja de ser autodidacta en estos términos? ¿Cómo lo ves? Bien, o sea, para poder repetir. ¿Qué ventaja le ves a ser autodidacta Ujú. o desventaja? Te estoy haciendo como argumentar el otro caso. En vez de ir a la universidad, el hacerlo por tu cuenta y el no ir a la universidad. Sea desventaja de la universidad o pro de ser autodidacta. ¿Cómo lo ves? Mira, yo como por mi cuenta, por ejemplo, a mí me gusta mucho ser autodidáctica y todas las cosas que yo sé hoy en día, por ejemplo, otro idioma, sí, inglés. Nunca fui a una academia, todos sabemos que en la secundaria te enseñan el mismo tema todos los años, y aprendí de chiquita por mi cuenta y la verdad que llegué a un punto avanzado. Entonces siempre fui como yo, personalmente fui más por ese lado. Yo dibujo también, lo mismo. Llegué a donde estoy por mi por mis formas, por mis recursos propios. Entonces yo la verdad que respeto mucho a la gente que es capaz de aún así aprender lo mismo o incluso más que estando en una universidad por su cuenta, que compran libros o en PDF, porque están carísimos, entonces bueno, en PDF y que tienen sus notas y se toman el tiempo y están horas y horas y horas y que lo hacen por su cuenta y por ellos. Incluso creo que por ahí se aprende mejor, porque es una búsqueda como propia, que estás vos y esta información. Y sos vos como absorbiendo toda esa información y no tenés, capaz tenés menos presión en varios sentidos. Así que yo creo que esa es una ventaja de hacer por tu cuenta. La desventaja es que no tenés compañeros.
no estás compartiendo un lugar con otros compañeros que están haciendo lo mismo que vos. Capaz, bueno, y amistades y vínculos, no tenés a un profesor o profesora que vos puedas ir y preguntar, no tenés exámenes, que también eso es necesario a veces tener esa presión para, bueno, para cuando termines tu carrera y esas presiones que vas a tener en tu trabajo, que van a ser todavía más amplias, mucho más fuertes. Entonces, capaz esas cosas no estaría aprendiendo una persona que no va, que sirven para cuando te ejerzas de lo que sea que sea. Déjame ver si lo agarré. Y si no estás de acuerdo con algo, por favor, corregime. Entonces me dijiste, el pro de ser autodidacta es de alguna manera que perseguís tus intereses, como que nadie te está diciendo tenés que saber esto para aprobar el examen, sino qué es lo que a mí me interesa, entonces lo vas buscando y de ahí, de alguna manera, eso te motiva más a introducir esta información, a hacerla propia. Me hablaste de alguna manera te hace practicar más, porque si querés saber inglés y no tenés nadie que te esté motivando, sos vos y como vas practicando vos misma en pos de aprenderlo. Me hablaste de el pro y las contras de los exámenes. De alguna manera, la contra es la presión y de alguna manera es que por ahí es algo que no te interesa o que no es necesario saberlo, pero como tenés esto lo tenés que saber sí o sí, porque si no, no te podés recibir. Entonces, esa es la contra, de que por ahí no siempre es 100% útil el examen, pero me hablaste de el lado útil es la presión que tenés, porque por ahí la vida te pone en situaciones de presión, entonces el hecho de que sea el examen como un desafío de presión, de tiempo, que se rinde a esta hora y tenés que estar listo, controlado. Exacto. Porque no es que si fallas este examen va a explotar, se va a caer el edificio, ¿me entiendes? Como, ok, es controlado. ¿Se me pasó algo? Ok. Última pregunta. Si tenés una hermana, un sobrino de la edad que te está terminando el secundario y está por abrirse paso en la vida adulta, ¿le recomendarías que vaya a la universidad o que no vaya a la universidad? ¿Cómo lo ves? A pesar de todo lo que dije, que hable más de desventajas que de ventajas quizás, que sí vayan. Pero también siento, bueno, capaz esto ya para otro momento, pero trabajar también te forma. No necesariamente tenés que estudiar para ser formado como persona. Eh, y hay muchos que quizás van por ese motivo, o presiones también de sus papás, eso pasa muchísimo. De seguir esta carrera, porque si no, no vas a ser nadie. Eh, Así que sí, recomiendo, sí, pero que haya una búsqueda antes, tanto interior como también ya objetivamente de, bueno, a ver, si yo sigo esto, eh, ¿qué va a salir de esto una vez que ya termine? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Quiero seguir esto? ¿Esto es mi pasión? ¿Lo hago por plata o lo hago por gusto? ¿Por ambos? ¿Cuál es tu objetivo? Y no simplemente ir porque sentís que tenés que ir. Así que es como sí, anda, pero ten estas cosas en cuenta. Yo sí pretendo estudiar en algún momento, pero una vez que tenga la cabeza más enfocada. Y si lo voy a hacer, que lo haga bien. Déjame ver si lo agarré. Una que se me pasó antes, que mencionaste como también un pro de la universidad en contraposición a estudiar vos solo, es que tenés todo el aspecto social, como que tenés Exacto. los profesores que te van guiando y acompañando de alguna manera, y tus pares, como que te vas formando y vas generando relaciones que si lo haces solo en tu casa, por ahí eso no lo tenés. Volviendo a la pregunta esta, me dijiste que le recomendarías a una persona, pero me diste ciertas condiciones, como provisto que esto es lo que querés hacer, y provisto que te analizaste a vos mismo, que bueno, es difícil a esa edad, a los 18 años, como saber quién sos, pero como preguntarte qué querés hacer, qué es lo que te apasiona, qué es lo que te gusta, qué te interesa, y si lo que te interesa lo podés perseguir a través de un camino universitario, entonces deberías hacerlo. Sí, ¿Es esa tu forma de las cosas? sí. Ujú. Y si uno ve que no es para uno, o que no necesita, o que no quiere, o tiene otras expectativas, otros caminos, otros tiempos también, eso me parece importante. Capaz no es apenas estás fresco de la secundaria, que sos como un bebé. Capaz son un año después, 5 años después, 10 años después, capaz en tus 50 años, 40 años, 30 años. No hay edad tampoco para eso.
no es necesario que apenas haces así y pisas fuera de tu colegio que tengas que sí o sí como apurarte y decir, no, tengo que empezar ahora porque ahora es la edad. Siempre hay tiempo. Pero sí, si hay otras formas de llegar a cumplir esa pasión o ese deseo, que también se tengan en cuenta. Y que si no, y que también intenten, aunque sea. Aunque piensen no es para mí o no quiero o lo que sea, aunque se intenta un mes. Intenta ese mes de que es de ingreso, fíjate, por ahí va, por ahí no va. Y que también, otra cosa, siempre podés cambiarte de carrera. Tampoco hay un límite para eso o edad para eso. Son como pequeñas cosas que, no sé, podría llegar a decir, aunque yo no estoy estudiando, pero bueno, gente que conozco sí, entonces bueno, a mi hermana la vi, entonces como esas pequeñas cosas diría quizás, como consejos o opiniones. ¿Qué puede servir? No sé, espero que sí. Pía, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo y gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto. Muchas gracias.